Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a esta edición de 14 de abril de este 2026. Desde esta hermosa ciudad les mando un enorme abrazo y siempre mi agradecimiento porque me acompañan a diario. Bueno, tenemos bastantes temas que abordar esta jornada. Ojalá que tengamos tiempo de abordarlos todos porque créanme, desde fallos de la Corte, tenemos igual resoluciones, hay investigaciones, la de Tulsi Gabbard, hay acusaciones por parte de la Cámara de Representantes. Pero yo quisiera empezar con este tema que había dejado pendiente. Siendo honesto, tal vez no quise ni siquiera abordarlo porque es bastante complejo. Este tema o este impasse entre el presidente Donald Trump y la cabeza del Estado Vaticano, el Papa León XIV. Entiendo que para poder tomar una decisión, pues habrá que o bien verlo desde el mero plano político, porque entiendo que una declaración política de un presidente pues tiene esa misma base. Y muchas personas, bueno, claro, se molestan porque esta no es la primera vez que el presidente Donald Trump hace referencia a la Iglesia Católica o igual al credo cristiano. Si nosotros nos fijamos en los impases que se ha tenido, ya el presidente ha tenido críticas por él publicar una imagen hecha con inteligencia artificial de Donald Trump como papa y las declaraciones adicionales que él hace. Y recientemente, el fin de semana, él publica y después borra la imagen de Donald Trump con una túnica blanca, un listón rojo, muy parecido a lo que a veces uno encuentra en las redes sociales como Jesucristo. Sin embargo, el presidente sale a aclarar que de ninguna manera él quiere compararse con Jesucristo, que él creyó que era un médico sanando a un enfermo. Y hay detalles, claro, dentro de esta imagen hecha otra vez con inteligencia artificial. Sin embargo, esto termina de ahondarse en un problema, en un impasse, tras la declaración que hace el presidente Donald Trump. Y voy a leer textual de su red social, Truth Social, donde él dice: el Papa Leo es débil ante el crimen y terrible en política exterior. Habla del miedo a la administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas sintieron durante la COVID, cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todo el mundo por celebrar servicios religiosos, incluso cuando salían al exterior y guardaban una distancia de 10 e incluso 20 pies entre sí. Su hermano Luis me cae mucho mejor porque Luis es totalmente maga. Él sí lo entiende, Leo no. No quiero un papa que piense que está bien que Irán posea armas nucleares. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos y que, lo que es aún peor, vaciaba sus cárceles enviando a nuestro país a asesinos, narcotraficantes y criminales violentos. Y no quiero un papa que critique al presidente de los Estados Unidos, pues estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido, por una avalancha de votos, reducir la delincuencia a cifras históricamente bajas y crear el mejor mercado de valores de la historia. Leo debería mostrarse agradecido, ya que, como todo el mundo sabe, su elección fue una sorpresa mayúscula. No figuraba en ninguna de la lista de candidatos al Papa, o más bien al papado. La Iglesia lo designó únicamente por ser estadounidense, creyendo que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano. Lamentablemente, la debilidad de Leo ante el crimen y ante las armas nucleares no me agrada en absoluto. Tampoco me agrada el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama, como David Axelrod, un perdedor de la izquierda que fue uno de los que abogaron por el arresto de feligreses y clérigos.
Leo debería poner orden en su gestión como papa, hacer uso del sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran papa en lugar de un político. Esa actitud le está perjudicando gravemente y, lo que es aún más importante, está perjudicando a la Iglesia Católica. Presidente Donald Trump. Esa fue la publicación que hace el presidente Donald Trump sobre el Papa León XIV. Ahora, yo entiendo que lo que voy a ir platicando en los próximos minutos a usted le va a parecer ambiguo, sin una postura concreta. Sin embargo, yo quiero que usted reciba la información necesaria para también formarse una opinión y no necesariamente dejarse guiar por lo que yo pienso de la Iglesia Católica. Ojo, que soy miembro de la Iglesia Católica, soy un practicante de la Iglesia Católica, soy un seguidor de Cristo declarado y usted puede ver todas mis redes sociales. Confieso todo el tiempo mi amor a Dios, que soy además seguidor de Jesucristo, que amo a la Iglesia, incluso en el credo, que es el rezo que se tiene en la misa, también en el párrafo que dice creo en la Santa Iglesia Católica, también lo digo con mucha fe. Sin embargo, yo entiendo que tenemos que poner cada cosa en su exacto lugar. Le voy a dar mi apreciación, pero adicionalmente también voy a poner una contraparte para que esto no sea simplemente un monólogo de una persona que está emitiendo su opinión y que, pues, guste o no, es la única opinión. No. En lo personal, yo hago la diferencia de lo que es la Iglesia Católica, la que entiendo es los feligreses, aquellos que entienden que tras el bautismo, la primera comunión, la confirmación, con estos sagrados rituales que se tiene dentro de la iglesia, entonces uno confirma que está siguiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que además, entre los mandamientos más importantes, es amarás a Dios, tu único Dios, y al prójimo como a ti mismo, pero entiendo que más importante es lo que Jesús nos pide, que llevemos el evangelio, que profesemos el evangelio, que es esta misma declaración que hace el Papa León XIV. Llevar el evangelio. Hace unas horas nada más, este mismo representante máximo del Vaticano fue a reunirse con otro líder religioso. ¿Sí? Hay puntos en los cuales yo no puedo estar del lado de la estructura política, jerárquica del Vaticano. No puedo. ¿Esto me hace menos católico? ¿Me hace menos cristiano? No. Simplemente no puedo estar de acuerdo con algo que va contra lo que dice el mismo dogma de la Iglesia Católica. No puedo. Simplemente no puedo. Cuando se relanza en el año 2015, apenas había sido elegido el Papa Francisco Jorge Bergoglio, quien además era un jesuita, extremadamente alineado con la línea de izquierda. Si no me lo cree, lo invito a que vea o lea el libro que él escribió en el prólogo, porque el prólogo fue escrito por Jorge Bergoglio, Diálogos del Papa Juan Pablo II con Fidel Castro. Un prólogo donde él abunda en laureles y muchas cosas que habla a favor de la dictadura comunista y sus grandes bondades y todo esto. Este mismo Jorge Bergoglio, una vez que asciende como Papa Francisco, se une a la agenda perversa, la Agenda 2030. Me cuesta muchísimo creer que el Papa no tenía idea de lo que significa esta agenda extremadamente perversa, extremadamente poderosa, económicamente enorme. Pero, sin embargo, cuando viene la Asamblea General de las Naciones Unidas, aquí nomás, en Estados Unidos, en Nueva York, septiembre 2015, oficialmente hace el lanzamiento de esta Agenda Perversa 2030. Y la promueve. Más allá de lo que podamos entender o no
y hacer, por supuesto, un análisis muy profundo de lo que establece los dogmas, los textos, y que en realidad, por ejemplo, la apertura y la aceptación que tiene el Papa Francisco con relación a la agenda transgénero, la agenda homosexual, y seguramente dentro de lo que ellos interpretan, la aceptación de todos a la iglesia, que lo puedo entender, no necesariamente significa que lo vaya a aceptar, pero lo puedo entender, no va contra los principios, más bien, va contra los principios de la verdad. Tan puro como eso. Si una mujer viene y simplemente me dice, me creo hombre, y ahora no quiero que me llames Juana, sino que me llames Juan. Y además tú tienes que aceptar que soy un hombre, pues yo le voy a decir, no, por el cariño que te tengo, por la amistad que tenemos, te voy a llamar Juana, o Juan más bien si no quieres ser Juana. Sin embargo, la verdad es una sola. No importa las cirugías, las hormonas, no importa todo lo que tú hagas. Te puedes mutilar los senos y puedes buscar la forma de hacer todas estas barbaridades en las cirugías de afirmación de género. Sin embargo, tú no vas a dejar de ser una mujer. Y esa es la única verdad. Es la única verdad. Pero entonces, con toda esta idea progresista de que hay que ser buenitos, hay que ser amables, hay que ser humanos y hay que ser comprensivos, tolerantes, inclusivos y toda esta basura ideológica que trae la Agenda 2030, pues simplemente no me puedo sumar. Y lo que hizo el Papa Francisco no fue necesariamente ir a favor del mismo dogma católico. Al contrario, se sumó a una agenda política. Nos tratan de vender esta idea de que la banderita multicolor no tiene nada que ver con política y por eso debería ser izada en cualquier lugar público. Mentira, es una bandera política. Es una bandera política porque tiene una agenda política. Y es una agenda política porque una vez que se estructura a través de este organismo supranacional, las Naciones Unidas, aunque no debería ser vinculante, muchas de las políticas establecidas en este mismo dogma de la Agenda 2030 se aplica en la política pública de los países. Por eso es que no hay ambigüedad. En ese tema no es que exista ambigüedad, no. Es una agenda política. No es una agenda humana. La Agenda 2030 no es una agenda en pro de la humanidad. No, para nada. Es una simple agenda política. Y usted va a ver, nada más denle una vueltecita por nuestro barrio. No vaya tan lejos más allá del Atlántico. ¿Dónde se ha implementado toda esta agenda basura? Fíjese. ¿Por qué cree que los argentinos eligieron a Javier Milei? Porque están cansados de toda esta basura ideológica. ¿Por qué cree que la gente hoy está apostando más por partidos de derecha o centro derecha? Porque la izquierda ha fallado con todas estas políticas radicales. Toda esta Agenda 2030 es agenda política. No se deje engañar. Parece estar disfrazada como algo humanitario, pero no lo es. Es una agenda política. Por eso, el Vaticano se sumó a esta agenda. Se hizo aliada de esta agenda. Por eso es que mi rechazo al papado del Papa Francisco. Tenemos ahora un nuevo Papa. Sin embargo, no ha hecho mucho para poder revertir esa imagen de la que ha construido el Papa socialista Francisco. Ahora, por favor, el Papa es el representante no solo de la Iglesia Católica, es también el representante del Estado Vaticano. Por eso es que cuando existe una visita papal, no es que el Papa va y simplemente dice, a ver, voy a ir a Perú. Y vamos a Perú, agarro un avión, no sé, comercial, me siento en cualquier asiento que me designen y me voy para el Perú. Y así visito a mis fieles, voy un rato a la catedral, No, eso no pasa. Por favor. Una visita papal es una visita de Estado. Por eso es que cuando se estructura una agenda para que el Papa visite una nación, lo hace primero a través de una cancillería, lo hace a través del gobierno. Por eso se dice que es el Estado Vaticano, un Estado Vaticano que no dista mucho
de lo que es la estructura política de cualquier otra nación, solamente que en este caso es una estructura jerárquica, donde nosotros los fieles no participamos. No vaya usted a creer también que en este Estado Vaticano usted tiene voz y voto, no lo tiene. Este Estado Vaticano tiene su forma de hacer una elección. Ellos denominan, designan quién va a ser el Papa. No es que viene Jesús, no es que viene un ángel y designa. A ver, vamos a ver, en esta carta lo vamos a escribir y en esta carta dice el Señor que esta persona va a ser el Papa. No, eso no es cierto y eso no pasa así. Por eso es que estas figuras, no sé si decir fantasmales o estas ideas de hacer milagros de esa manera no funcionan y no aplican. El Estado Vaticano es un Estado. Por lo tanto, es la representación política. El Papa no solamente es el representante de la Iglesia, sino también es el representante político del Estado Vaticano. Un mismo Vaticano que en algunas partes se contradice y por ello la misma gente, me estoy refiriendo a sacerdotes, diáconos, hasta cardenales, discrepan. Y no le estoy hablando de los escándalos de abusos sexuales a menores de edad que la misma iglesia ha ido callando o que ha buscado la forma de hacer arreglos o protegiendo incluso a muchos de estos pedófilos. No estoy hablando de ninguno de estos escándalos. Estamos hablando meramente del tema político. En este sentido, el Papa, recientemente le decía, ha ido a hacer una visita a otra denominación, a otro credo, a una mezquita. Cuando lo escuchaba hace unas horas nada más hablar de que el Papa no tiene miedo de evangelizar y llevar la palabra, lo estaba diciendo en inglés ante los periodistas que le preguntaron, el Papa se supone que está yendo a hacer esta visita a esta mezquita y no quiere comprometerse. Eso es hacer política. Si tú vas a visitar a otra sede, una mezquita, o puede ser cualquier otro lugar de culto, y tú estás diciendo públicamente horas antes de que a ti lo que te importa es llevar el evangelio, porque Jesús es lo que nos ha dicho, evangelizar, todos debemos ser evangélicos. Y ojo, no le estoy diciendo que se cambie a una denominación evangélica, no, evangelizar, esa es la misión que tenemos, evangelizar. ¿Por qué el Papa León no se sentó cuando estaba la prensa, estaba llegando a la mezquita y empezó a hablar de lo que dice Jesús? Se supone que eso es evangelizar. Empiece a hablar lo que dice el evangelio, cualquiera de los 4 evangelios, o igual el Nuevo Testamento, la buena nueva de Jesús, que Él es el camino, Él es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, la divinidad que estuvo presente en la humanidad. Pero no, fue a afirmar, y además entra en los libros históricos, porque él entra, firma, deja un mensaje de paz y no sé qué otra cosa más. Sin embargo, no se lo ha escuchado hablar de Jesús. Es ahí donde yo veo estas contradicciones y no puedo estar del lado del Papa. Ahora, no solamente veamos este aspecto. Durante años, fíjese la dictadura castrista, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuál ha sido el accionar de la Iglesia Católica? No vayamos tan lejos a Cuba, igual con Venezuela. Tan pronto como hace unas semanas nada más en Nicaragua. Les han prohibido a los cristianos, a los católicos, salir en procesiones. Han perseguido a los curas, los han hecho escapar de Nicaragua. ¿Cuál fue la postura del Vaticano? ¿Por qué no ha presentado el Papa León XIV publicaciones constantes? Todos los días si es necesario. Puede no estar presente, puede estar vetado para llegar a Nicaragua, pero puede estar con su vecino El Salvador, irse a la frontera de El Salvador y llamar a los católicos a que sean parte de su Semana Mayor y abogar por la libertad del credo. Pero no. Entonces, el presidente Donald Trump puede que haya estado equivocado, puede que se haya excedido para algunas personas. Sin embargo, el llamado de atención que hace es desde el lado político.
Y el Papa León XIV está haciendo política. Si simplemente me dijeras que él está estrictamente basado en ser cabeza de la iglesia y está llevando el evangelio, pues estaríamos escuchando el evangelio. Que sus declaraciones, más allá del impasse que pueda o no tener con el presidente Trump, cada oportunidad que tenga, háblenos de Jesús. Háblenos de que es el camino a la vida. Que es a través de él que podemos llegar al Padre. Que es con el Espíritu Santo que deja a sus apóstoles, que les dice, no tengan miedo. Incluso cuando no sepan decir las cosas, el Espíritu Santo se llenará de ustedes y hablará por mí. Inspirados en ese Espíritu Santo. Pero yo no escucho al Papa León decir esas cosas cuando tiene la oportunidad de ver una cámara y un micrófono. ¿Por qué? Porque está haciendo política. Le guste o no a usted reconocerlo. Ahora, yo quiero leerle este pequeño extracto, ni tan pequeño, pero que sí me parece interesante para poner esto que llamamos un balance. Hay una reconocida analista política, pero además defensora de la fe católica, que hace un análisis interesante de la autodeificación política, la impostura litúrgica del César, la ha titulado. Pueden encontrarlo en mi Facebook, como Freddy Silva Ayala me encuentra, soy cuenta certificada. Y ahí va a encontrar, dice, en la primavera de 2025, en plena semana de un cónclave que la Iglesia Universal vivía con oración y reverencia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en redes sociales una imagen suya vestido de sumo pontífice sentado en un trono pontificio, con mitra y báculo, señalando al cielo con el dedo índice. Un año después, en abril de 2026, volvió a publicar otra imagen. Él mismo, con una túnica blanca, un manto rojo, imponiendo las manos sobre un enfermo en un gesto de clarísimamente cristológico rodeado de banderas estadounidenses, águilas, soldados, la estatua de la libertad, Lucifer y un cielo apoteósico de luz divina. Es necesario aclarar en este punto que estas imágenes no son simples memes, ni provocaciones, ni humor de redes. Son actos deliberados de impostura ceremonial y desde la fe católica que contempla la historia como el despliegue del combate entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, San Agustín. Estos gestos revelan algo mucho más grave que un simple narcisismo político. Constituyen una manifestación pública de voluntarismo luciferiano, es decir, la voluntad finita, humana y preternatural que se erige en el lugar sagrado de la voluntad divina, Dios. Dice y plantea Mar Mournier, que es la escritora de este análisis. Analicemos estos hechos desde la escatología teológica en la abominación de la desolación que denunciaban nuestros padres en clave contemporánea. Nuestro Señor Jesucristo advirtió: vendrán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. San Mateo, el Evangelio de San Mateo 24:24. San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, describe al hombre de pecado como aquel que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. La secuencia de imágenes dentro de su contexto histórico y geopolítico es precisa y litúrgicamente blasfema. El líder temporal primero se viste de vicario de Cristo, el Papa, en el momento exacto en que la sede apostólica está vacante o en proceso de elección. Después se presenta como el mismo Cristo sanador en una iconografía que imita directamente los iconos bizantinos y renacentistas de la Christus Medicus. Esto no es casualidad. Se está realizando un acto de sustitución sacramental. El mensaje teológico es muy claro. La iglesia ya no es necesaria. El nuevo mediador entre Dios y los hombres no es el sacerdocio eterno de Cristo, continuado en el Papa y los obispos, sino el líder político que encarna la voluntad nacional. Entendamos esto. Los líderes que gobiernan saben que todo lo temporal se asienta sobre lo sagrado. No importa lo que usted y yo creamos. Ellos saben perfectamente que la metafísica, moral, orden sagrado, moldea a la política.
Con lo cual, lo que hacen para presentar estas imágenes a la masa es el envío de mensajes sutiles. Se transfiere el dogma de la infalibilidad papal al infalible líder carismático. Esto es, en términos escatológicos, la prefiguración de la abominación de la desolación. San Mateo, capítulo 24, versículo 15. En su versión política moderna, no necesariamente el anticristo final, cuya llegada solo Dios conoce, pero sí un anticipo claro de su espíritu. La Iglesia ha hecho estos actos blasfemos, los ha condenado siempre bajo el nombre de mesianismo político. Lo que se está realizando es un rediseño antropológico desde la metafísica, es la rebelión de la inmanencia. Desde Santo Tomás de Aquino hasta León XIII, la doctrina católica nos enseña que el orden político debe reflejar el orden metafísico. El hombre es criatura, no creador. La autoridad viene de Dios, Romanos 13:1, y está limitada por la ley natural y la ley divina. Donald Trump, al apropiarse de los símbolos sagrados, realiza la inversión luciferiana por excelencia, non serviam, pero no dice yo rechazo a Dios, sino algo mucho más sutil y peligroso. Yo soy el cumplimiento de lo que Dios prometió. Es la misma lógica que el diablo, adversario, usó en el desierto. Si eres hijo de Dios, San Mateo capítulo 4, versículo 3. Filosóficamente estamos ante la fase de usurpación absoluta de la inmanencia, lo temporal, sobre la trascendencia, lo eterno. El logos eterno, Cristo, o el estudio eterno de Cristo, es sustituido por un antilogos fabricado. La narrativa del poder. La verdad, desde el realismo filosófico, ya no es adeiketaio, reit intellectus, conformidad del intelecto con la realidad creada por Dios, sino la conformidad de la voluntad del líder. Es el vaciamiento de la jerarquía ontológica para su reemplazo por la voluntad humana y preternatural, para la mutilación ontológica del imago Dei en su forma más siniestra. En este punto, el paroxismo de las voluntades humanas instigadas por las preternaturales, recordemos a San Pablo, no luchamos contra carne, sino contra principados y potestades infernales. El César del mundo, que ya no tolera al vicario del cielo por ser un obstáculo moral a sus acciones, por tanto, busca usurparlo. Desde la perspectiva católica, las distinciones entre poder temporal y poder espiritual es dogma de fe. El Estado no puede absorber la esfera religiosa sin convertirse en ídolo. Al presentarse como Papa y como Cristo, Trump no solo deslegitima al Vaticano, declara la soberanía absoluta del poder político sobre lo sagrado. El mensaje geopolítico es tan crudo como brutal. Cualquier tratado, norma moral o institución que no se someta a la voluntad nacional es obsoleto. El líder temporal destrona a Dios para erigirse en su lugar. Entonces, la lealtad del católico, que es solo hacia su creador, queda fracturada. O se es fiel a la iglesia que reconoce un rey celestial, o se adhiere al culto del Salvador terrenal. Esta herejía es exactamente lo que Pío XI condenó en la encíclica Mit Brennender Sorge en 1937 contra el nazismo y en Divini Redemptoris contra el comunismo, la lotaria, la divinización del poder político. Hoy se repite bajo bandera estadounidense y retórica cristiana protestante. No importa si se autodeifica como derecha. El principio sobre el cual se fundamenta la adoración al líder es el mismo. Bueno, hasta aquí le leo porque entiendo que es bastante extenso todavía lo que nos dice Mar Mournier, pero creo que nos queda claro cuál es la postura que ella presenta desde un profundo análisis meramente en el dogma del catolicismo. Ella misma al final dice, análisis realizado desde la perspectiva estrictamente católica, fundada en la Sagrada Escritura, el magisterio bimilenario y la tradición de los santos padres, sin eufemismos ni concesiones al espíritu del mundo. Eso es lo que dice ella. Y yo entiendo que hay que plantear estas dos situaciones, porque si vamos a hablar solamente del lado y del aspecto religioso,
Seguramente Mark Mournier tiene mucha razón, en un análisis creo bastante objetivo y bastante frío. El accionar del presidente puede ser ese mismo accionar que quiere a través del poder político y lo viene haciendo la izquierda. Por eso lo raro es que lo haga el presidente. Yo entiendo que ha sido un exabrupto también del presidente Donald Trump y por eso lo ha borrado. Incluso dando explicaciones, pero sabe o entiende que esto puede traer un mal mensaje. Este mismo mensaje que nos dice Mark Mournier, que viene haciendo la izquierda internacional, haciéndonos creer primero que estos nuevos estados-nación son estados laicos, que no deben estar amarrados, no deben estar sometidos a la religión, ¿verdad? Pero aquí hay una trampa, la cual siempre lo digo. Estos estados-nación, que generalmente lo ha promovido el socialismo, desde el primer laboratorio de socialismo que fue la Revolución Francesa, pretende sacar a Dios de la vida del hombre y haciéndonos creer que un estado laico es un estado ateo, donde sus fieles son ateos. No, no es cierto, esa es una gran mentira. Sus fieles, los ciudadanos, no tienen por qué ser ateos, como plantea el laicismo. Pero ese es otro tema. Sin embargo, entiendo que estas explicaciones nos pueden dar a nosotros una mejor idea para ver cómo interpretarlo. Puede usted adherirse a este análisis que hace Mark Mournier desde el lado estrictamente católico y de fe. O también puede verlo desde otro lado que le planteo. Son dos figuras políticas, tanto el Papa León XIV como el presidente Donald Trump. Puede usted estar de acuerdo con uno, puede estar igual en desacuerdo con el otro. Sin embargo, ¿cuál es su planteamiento? ¿Cuál va a ser, desde su punto de vista, desde su análisis, teniendo estas dos versiones, cuál va a ser su postura? Y yo entiendo que esto puede ser en algún momento difícil de hacerlo. A mí, lo que realmente me interesa de fondo, no quiero hacer un cálculo político, aunque ya les he expresado durante las últimas semanas mi preocupación para las elecciones de medio término. Y es que en la medida que el presidente siga cometiendo estos exabruptos, y está teniendo roces internos, fisuras internas, donde él todavía siente que su base política MAGA es extremadamente fuerte, yo veo la realidad de manera distinta. Sí, esa misma masa de Make America Great Again lo han acompañado de forma firme y constante el 2015, 16, 2020, 2024, hay un desgaste político natural que tal vez el presidente está haciendo un mal cálculo político. Y esto solamente le hablo en el plano político. En la parte de su fe, yo solamente lo invito a usted a ver este impasse entre estas dos figuras políticas para que usted también reflexione. El llamado que hace el Papa León XIV me parece que es muy importante. Cuando él dice que no debemos tener fe de llevar el evangelio, de ser todos evangelistas, porque necesitamos evangelizar, tendría que también ser él el ejemplo. Y habría que ya decirle, como bases católicas, como seguidores de Cristo, que necesitamos a esa iglesia más despierta, más activa, más pujante que nunca. Porque esta batalla ya ha dejado de ser cultural. Ahora estamos en esta etapa de esta batalla espiritual. Es una batalla entre el bien y el mal, donde lamentablemente las sombras del mal se van expandiendo ante la ausencia del bien. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en YouTube, en TikTok, en X, antes Twitter y el resto de las redes sociales. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde encuentra muchos programas. Es un circuito cerrado de televisión donde encuentra periodismo objetivo.
Nuevamente lo invito, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Hay un caso que esta mañana me ha dejado realmente perplejo. Le he venido contando en los distintos programas que hay un periodista, un joven, Nick Shirley, que ha destapado tremendos casos de corrupción en Minnesota. Y no hablamos de $100, $1,000, estamos hablando de miles de millones de dólares. Entre los últimos reportes que tenemos, por un lado se maneja $9,000 millones en fraude, que incluso podrían superar los $200,000 millones, porque todavía están en investigación. Y también hemos hecho un llamado a las agencias federales porque supuestamente tienen muy poco personal. Entonces hay mucho trabajo que hacer, hay poco personal, sin embargo, ahí está el fraude. Ahí está el fraude. Pero lo que es realmente anecdótico es que este joven, Nick Shirley, ha ido también al estado de California y ha podido encontrar una serie terrible, diría yo, pero más grave todavía que Minnesota, de fraude, precisamente de organizaciones que dicen estar al servicio de ancianos, de adultos, en hospicios. Pero no le están brindando servicio a la gente. Sin embargo, están saliendo miles de millones de dólares de los contribuyentes para esta gente que se está haciendo rica. Y lo están haciendo con todo el poder y la venia, la autorización del Partido Demócrata. El gobernador Gavin Newsom, que es un recalcitrante de la extrema izquierda, sabe que es a través del dinero de todos los contribuyentes que financian al Partido Demócrata. Y esto, pues creo que no hay que ser ingeniero de la NASA para darse cuenta cómo se están haciendo donaciones o se está llevando también este dinero a través del fraude en estos hospicios. Pero lo indignante, lo grave, es que estos politiqueros, toda esta basura de la izquierda demócrata, en vez de tomar acción en contra de los defraudadores, bueno, tendrían que hacerlo contra ellos mismos, no, están rabiosos y deseosos de poder llevar adelante y convertir en ley una ley mordaza para que los periodistas independientes o cualquiera que quiera hacer periodismo de investigación para ver dónde más hay fraude, sean perseguidos. Sí, California, por eso le digo, es el peor lugar para dónde estar. No solamente es la basura ideológica, progresista, socialista que tienen ahí, sino que ellos están gobernados por la cúpula más sucia, extremadamente corrupta que tenemos en los Estados Unidos. Mira acá, ya han aprobado los demócratas en Sacramento una ley. Dice, en una maniobra propia de un régimen totalitario, el Comité Judicial de la Asamblea de California ha votado ayer por 11 votos a favor, 2 en contra, la aprobación del proyecto de ley AB 2624, la llamada ley para detener a Nick Shirley, una repugnante maniobra de los demócratas para acaparar el poder, diseñada para ilegalizar que valientes periodistas ciudadanos como Nick Shirley denuncien el fraude desenfrenado que está desangrando a los contribuyentes estadounidenses en los centros de servicio para inmigrantes. Esto no es otra cosa que un ataque frontal contra la primera enmienda por parte de la izquierda radical en la República Popular de California. Y creo que no están equivocados en llamarla de esta manera. No tiene nada de distinto de lo que hace el Partido Comunista Chino. No tiene nada de distinto de lo que podría estar haciendo igual el PSOE en España, nada distinto de lo que hace igual el Partido Socialista de los chavistas en Venezuela y cualquier otro partiducho de izquierda. Nada de distinto. Ahora dice, el proyecto de ley presentado por la asambleísta de extrema izquierda, Mia Bonta, que es la esposa del fiscal general Rob Bonta, impondría cuantiosas sanciones civiles a los periodistas de investigación con multas mínimas de $4,000 si un estafador de uno de estos centros de servicios para inmigrantes decide no ser captado por las cámaras cometiendo sus estafas. El delincuente puede entonces acudir a los tribunales para solicitar una orden judicial que prohíba al periodista filmarlo o exponerlo ante la cámara durante un periodo de hasta 4 años. Y si el periodista se niega a retirar el video original, triplicado de la indemnización, $12,000 de multa por decir la verdad. En los peores casos,
si el periodista es acusado de doxing o de crear una amenaza inminente, simplemente por informar de los hechos, podría enfrentarse a cargos penales y multas de $10,000. El proyecto de ley clasifica el periodismo de investigación legítimo como acoso cuando se dirige contra estos supuestos centros de servicios para inmigrantes, ya saben, las falsas guarderías somalíes y las operaciones de hospicios de Los Ángeles que Nick Shirley ha estado denunciando valientemente. Y le digo, por donde usted lo vea, por donde usted lo trate de examinar, no hay nada peor que la izquierda y sus políticas basura. Ya le vengo contando en muchos de los programas, y no solamente en esta temporada de Conserva la Voz, sino también en Entre Líneas, que desde el 2020, claro, lo vienen haciendo desde antes, pero ya no tienen temor y usaron el 2020, todo esto de la pandemia del COVID-19, para establecer ellos el nuevo orden mundial, de cómo quieren esta agenda globalista, cómo quieren gobernar. Ya hemos explicado, no voy a entrar en mucho detalle, pero la nueva estructura de gobernanza mundial ya está erigida. Ya tiene sus brazos operativos. Las Naciones Unidas es la nueva estructura de gobernanza mundial, el nuevo orden mundial. Ya tiene sus pequeños ministerios. Tenemos el Ministerio de Comercio, la Organización Mundial de Comercio, que deriva también o le rinde cuentas igual a las Naciones Unidas. Igual tenemos la Organización Mundial de la Salud, que igual es como pequeños ministerios que ya se han establecido a nivel mundial. Entonces, toda esta basura ideológica, le digo, por donde usted lo vea, es realmente podrido. Y nosotros estamos viendo cómo toda esta estructura se viene yendo desde arriba para abajo. Por eso lo denunciamos constantemente, porque primero no hay legitimidad. Toda esta estructura de la nueva gobernanza mundial no es legítima. Nadie la controla, nadie la elige. Por eso es que nuestra lucha tiene que ser constante contra todo este globalismo. Y fácilmente podemos identificarlo. Óigame, de verdad, no es tan complicado. La premisa del periodismo es, si tienes dudas sobre algo, sigue la ruta del dinero. Y la ruta del dinero te va a llevar a la mayoría de estos corruptos de izquierda que están financiando además toda esta agenda. No hay donde perderse. Y créanme, a veces lo digo con bastante decepción, pero también con mucha frustración. Porque en vez de buscar que la gente esté más despierta, activa y esté dando la batalla cultural, muchos cuando se enteran de la situación simplemente prefieren mirar al costado porque no quieren dar la batalla. Prefieren estar cómodos donde están y no incomodar al poder. Y es que eso es lo que quieren ellos. Le decía, desde el 2020 vienen erigiendo todos estos organismos supranacionales la forma de cómo van a acallar a la prensa. Cómo van a callar a todos los que quieran denunciar. No necesariamente tienen que ser periodistas. Habíamos visto el proyecto de Microsoft, de Bill Gates, de la Fundación Bill y Melinda Gates y dueño además de las más grandes corporaciones tecnológicas, Microsoft, que decía abiertamente y con mucho cinismo que habían encontrado la manera de cómo, a través de sus programas, controlar la desinformación. ¿Se da cuenta? ¿Quién es Microsoft para decirnos a nosotros qué es información o desinformación? ¿Qué atribución política tiene Microsoft que se le haya designado por algún grupo de la sociedad civil o algún camino político que pueda vincularlo, que digan, bueno, sí, ¿sabe qué? Nosotros como ciudadanos estamos preocupados por la desinformación y queremos entregarle a Microsoft que sea la nueva policía del pensamiento. Entonces, con su software va a empezar a revisar qué es desinformación. ¿Qué es desinformación? Ahora todo el mundo dice que tenemos que escuchar todo lo que es oficial y debemos acatar lo que es oficial. Pero, ¿realmente lo oficial es verdadero por ser simplemente oficial? Veamos, y no vayamos tan lejos, lo que pasó durante la pandemia del COVID-19. Por esto yo tuve muchas enemistades con muchas personas. Sin embargo, pues la verdad es una. Y no necesariamente porque ellos tenían la parte oficial estaban en lo correcto. Sin embargo, también hay gente que da por hecho que lo oficial es verdadero y no es así. Durante la pandemia del COVID-19 había un formulario para junio del 2020 donde indicaba que más del 65% de las recomendaciones para el uso de la mascarilla era más negativo que positivo. Aún así, en la mayoría de los países del mundo, alineados con la Organización Mundial de la Salud, obligaron a la gente a usar mascarillas. Después sale un informe de la Universidad de
Johns Hopkins, donde dice que menos del 0,2%, o sea, 0,2%, menos del 0,2%, ayudó a reducir la mortalidad, tanto los barbijos, o sea, las mascarillas y los encierros. ¿Se da cuenta? Menos del 0,2%, o sea, ni la mitad de uno. Pero todos estos politiqueros fueron a decirnos que había que estar en casa, no salir, distanciamiento social, uso de mascarilla todo el tiempo, incluso si está en su auto solo. Así de estúpido fue todo esto, pero fue político. Y lo peor, fue oficial. ¿Estaban en lo correcto? No, no lo estaban. Por eso le digo, ¿a qué nos aferramos cuando decimos que vamos a acatar lo que es oficial? Y voy a tomar las palabras del senador de Kentucky, Ron Paul. El gobierno de los Estados Unidos, y esto en general, republicanos o demócratas, pero eso dice, el gobierno de los Estados Unidos ha sido una fábrica de mentiras constantes. Y hace referencia en esta misma locución en el Congreso el senador Ron Paul diciendo, ¿cómo llegamos a la guerra de Vietnam? Con mentiras. Sí. ¿Cómo llegamos a la guerra de Irak? Con mentiras. Sí, denle una mirada. Y esto solamente por mencionar algunas de las que han sido incursiones extremadamente costosas para el bolsillo del estadounidense. Y ahí es donde estamos. Entonces, esta gente no quiere ser fiscalizada. Todos estos politiqueros de izquierda que vienen con sus políticas radicales no quieren ser investigados. Y por eso están constantemente llevando adelante esta campaña de desinformación. O sea, ellos quieren combatir la desinformación. ¡Mentira! Lo que quieren es que nadie hable en contra de ellos y sus políticas corruptas. Después del 2020 de Microsoft, ya estábamos escuchando para el 2024 en la reunión anual del Foro Económico Mundial a una Ursula von der Leyen decir públicamente: la principal amenaza para la humanidad hoy en día es la desinformación. ¿Qué le parece? No la guerra, las guerras que se estaban viviendo en ese momento, que todavía persisten, por ejemplo, la de Ucrania y Rusia, las enfermedades, la falta de comida, la falta de agua, la hambruna en muchos países de África. No. Nada de eso era una amenaza para la humanidad. Para la humanidad, la principal amenaza en el Foro Económico Mundial era la desinformación. ¿Cuál es el propósito? Esto que está denunciando ahora mismo Nick Shirley y que están haciendo los demócratas. Quieren llevar adelante una ley para poder acallar a cualquier periodista que hable, investigue y que exponga a estos corruptos. Lo que yo quiero ver hasta dónde esta administración del presidente Donald Trump, y claro, ahora mismo no tenemos una persona que esté ya oficialmente ocupando el cargo del Departamento de Justicia. Sin embargo, es este gobierno el que tiene que dar el mayor respaldo a Nick Shirley y que tiene que hacer una batalla porque apenas se apruebe, si es que se aprueba este proyecto de ley en California, habrá que llevarlo rápidamente a el Tribunal Supremo de Justicia para que de una vez delimite que esto es un abuso, es una arbitrariedad y es un atentado contra la primera enmienda. No solamente por la libertad de expresión, sino porque la primera enmienda garantiza el ejercicio libre de la prensa. Y con esto no se puede hacer. Tenemos que hacer una profunda reflexión. Déjeme cambiar de tema porque, le digo, hay bastante que nos gustaría abordar el día de hoy. Un juez federal debe poner fin a la investigación intrusiva por desacato contra la administración Trump por no cumplir con una orden de dar vuelta a los aviones que transportaban migrantes venezolanos a El Salvador el año pasado. Según la opinión mayoritaria de un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos, el juez presidente James Bosber, progresista, alineado con todas las políticas del Partido Demócrata, dice abusó de su discreción al seguir adelante con los procedimientos por desacato penal relacionados con los vuelos de deportación de marzo de 2025. La administración del presidente Donald Trump tiene un derecho claro e indiscutible a la terminación del proceso por desacato, escribió la jueza de circuito Naomi Rao en la opinión mayoritaria del tribunal.
El error jurídico que subyace a este proceso por desacato penal demuestra por qué una investigación adicional por parte del Tribunal del Distrito constituye un abuso de discreción. El desacato penal solo procede por la violación de una orden clara y específica. La orden de Bosberg de marzo de 2025 no prohibía de forma clara y específica al gobierno transferir a los demandantes a la custodia salvadoreña. Entre malas noticias, nos parece que esa es una buena, porque le están dando la razón a quien tiene que dársela. Y además, parece que es mentira, pero nos va a tomar mucho trabajo restituir la credibilidad en el sistema de justicia. Con tanto juez progresista, con tanto fiscal progresista, las cortes de circuito, todo tipo de cortes, se han vuelto activistas demócratas. Y ya es, le digo, bastante confuso incluso pensar que Estados Unidos es el mismo Estados Unidos de independencias de poderes que fue el siglo pasado o siglos pasados. Hay muchos que simplemente desconocen a esta nación porque lo que se está haciendo es destruirla desde adentro y principalmente están rompiendo con la credibilidad de un sistema de justicia que en otrora no solamente era muy creíble, sino también respetable y honorable. Déjeme cerrar el programa. Líderes republicanos de la Cámara de Representantes acusan a ActBlue de tácticas engañosas para obstruir la investigación sobre fraude en la financiación de campaña. Los 3 presidentes de comités republicanos de la Cámara de Representantes han acusado hoy a ActBlue de haber obstruido deliberadamente su investigación sobre la plataforma de recaudación de fondos demócrata tras un informe explosivo que sugería que había engañado al Congreso sobre sus medidas de seguridad contra el fraude durante las elecciones de 2024. Los líderes de los comités de supervisión judicial y de administración de la Cámara de Representantes enviaron una carta a la directora ejecutiva de ActBlue, Regina Walls-Jones, en la que citaban un informe del New York Times del 2 de abril que revelaba que la plataforma retuvo materiales en respuesta a las citaciones de los comités en julio de 2025. El informe señalaba que el bufete de abogados Covington & Burling, contratado por ActBlue, advirtió en un memorando interno de febrero de 2025 que podría alegarse que ActBlue aceptó y facilitó la aceptación de contribuciones de ciudadanos extranjeros en las elecciones estadounidenses en violación de la ley federal. Mi pregunta, celebro que los líderes de la Cámara de Representantes ahora estén tomando cartas en el asunto sobre esta organización que entiendo facilita, promueve y además, como dice este informe, engaña al Congreso para dar dinero del extranjero en las elecciones para apoyar a los demócratas. La pregunta que yo le planteo, más allá de lo que usted ve en el titular, es: ¿y los principales medios de comunicación? ¿Por qué no están hablando sobre esto? ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera también ellos reciben, a través de la pauta publicitaria, ellos reciben dinero que está llegando del extranjero. Pero mire la hipocresía. Al presidente Donald Trump le inventaron esto de la colusión rusa. Informe que también usted puede ver que lo ha planteado en su página oficial en X, antes Twitter, de Tulsi Gabbard. Se inventaron una persecución contra el presidente Donald Trump para no dejarlo gobernar en su primera gestión. Lo hizo el gobierno de Barack Hussein Obama en complicidad con la campaña de Hillary Clinton. Se inventaron este tema de la colusión rusa. Y constantemente, para ellos, denunciar la interferencia extranjera en las elecciones, es un escándalo. Así sea solamente el apoyo de algún politiquero de afuera, eso es interferencia electoral para ellos. Pero cuando ActBlue facilita dinero que viene desde afuera para apoyar a demócratas en sus campañas, ¿eso no es interferencia rusa? ¿Dónde están los principales medios de comunicación haciendo cobertura exhaustiva sobre esto para verificar dólar por dólar de dónde ha venido el dinero? ¿Quiénes están financiando a la izquierda internacional? ¿Por qué es que se han implementado políticas que son antiestadounidenses? ¿Quién está detrás de todo esto? Son preguntas básicas. Pero repito lo que dije el día de ayer. El periodismo en los Estados Unidos, que viene por parte de los principales medios de comunicación,
es un chiste y de muy mal gusto. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel ¿y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículos 7 al 15. Tengan un bendecido resto de jornada. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.